Y en Doctor en Casa vamos a hablar en este espacio del síndrome de Tourette, una enfermedad que afecta a varias personas, a muchas personas hoy día. Y no solamente el síndrome de Tourette, sino que hay aquellos trastornos que están asociados al movimiento. La especialidad que sigue esto, los neurólogos. Y estamos hoy día en el programa con un neurólogo. Está el doctor Roque Villagra. Roque, gracias por estar con nosotros hoy día. Neurólogo y además miembro activo de la Sociedad de Neurología de Chile y de una unidad muy especial que ya vamos a conversar de esa unidad que está funcionando dentro de la sociedad. Estamos además con Andrea Pizarro. Andrea, gracias por estar hoy día con nosotros, presidenta de la Fundación Amigos de Tourette. Y estamos también con Martín Poblete, músico que nos acompaña hoy día y que también vamos a conversar hoy día contigo para conocer un poquito de tu historia, de lo que has pasado con el síndrome de Tourette. Para entrar en materia, para poder definir, para que las personas que están en la casa puedan entender de qué se trata esto, porque hasta ahora para muchos es chino esto, más encima con un nombre medio difícil de pronunciar, pero un nombre y una enfermedad que está produciéndole problemas a muchas personas hoy día en el país. Y nos gustaría poder entrar en materia definiendo qué es el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es una condición crónica en la cual se presenta por manifestarse con tics. Y los tics se llaman movimientos anormales que son semi-involuntarios o vocalizaciones que son semi-involuntarias. Y a lo habitual del Tourette es que esto se presente durante la infancia, después de los 7, 8 años, con un pique en los 11 años. Y habitualmente un gran porcentaje de los tics desaparecen para la adolescencia. Pero algunos pacientes se quedan pegados con estos tics y eso es lo que nosotros llamamos síndrome de Tourette, una enfermedad crónica en la cual coexisten tics motores y además vocalizaciones. ¿Cómo podemos diferenciar esto, pensando en los papás que están viendo el programa, que hoy día a lo mejor tienen un hijo que tiene algún tic, que esto no se debe transformar en eso? ¿Hay algo que haga que se pueda evitar esa evolución? ¿Esta evolución va definitivamente a convertirse en un síndrome de Tourette? Mira, en general el Tourette es una enfermedad que tiene un componente genético importante, significativo. Entonces, el factor más importante para que un paciente desarrolle enfermedad de Tourette es que los pacientes tengan familiares con enfermedad de Tourette o que tengan enfermedades que se llaman asociadas al Tourette. ¿Cómo cuál es, Roque? En general, se definen dos grupos importantes de enfermedades asociadas al Tourette. Uno es el trastorno de déficit atencional, que en Chile es muy frecuente y además es muy frecuentemente sobrediagnosticado. Además, claro. Y también está lo que se denomina el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene un grado de imbricación de traslape muy importante con el Tourette. Correcto. ¿Cómo diferenciamos entonces de aquellos tics que puede tener una persona adolescente o un adulto y que no necesariamente se convierten en esta entidad médica, ¿no? Es bien importante diferenciarlo y decir de que la presencia de tics en los niños es muy frecuente. Hay estudios que han mostrado que por lo menos más de la mitad de los niños en algún momento de su desarrollo pueden presentar sus tics y no hay inconveniente. Ahora, lo que da el problema es la persistencia en el tiempo. Correcto. ¿Ya? Ahora, en esto los papás yo creo que no tienen que apresurarse a consultar, porque la verdad es que lo que se hace para que un tic sea tratado o no es que tenga una interferencia en el funcionamiento normal del niño. Y esto fue el funcionamiento normal o que produzca inconvenientes desde el punto de vista social, que yo diría que eso es lo que fundamentalmente acontece con la mayoría de las personas que padecen trastornos de tic más crónicos. Andrea, ustedes en la Fundación están trabajando, están enfocados, me imagino, que en todo lo que es educación, en todo lo que es acoger a pacientes que están con el diagnóstico hecho y contarles un poquito cuál es la realidad de esta enfermedad, de cómo se maneja, ¿no? Cuéntanos un poquito más de cómo están trabajando hoy día en la Fundación. Nosotros trabajamos dando apoyo a las familias y a adultos también con síndrome de Tourette. Lo primero es que nosotros nos llegan como los peores casos del síndrome, personas que de repente han deambulado por varios años con neurólogos y los niños no han recibido el tratamiento adecuado o un diagnóstico a temprana edad, más precisa, precoz, ¿no? Claro, oportuno, porque si el diagnóstico no es oportuno, al no tener el niño y la familia, porque es la familia al final la que se enferma también con cualquier esta enfermedad u otro, ¿cierto? Este síndrome u otro, nosotros hacemos como una contención. Ya.
Bajamos también la ansiedad de la familia. Y la angustia. La angustia, porque generalmente la familia accede a redes sociales, ve los peores casos, piensa que su hijo va a terminar siendo como los típicos videos más severos que se ven en redes sociales o en la televisión. Es bajar el estrés de la familia, orientarlos en la parte médica, orientarlos donde tienen, a qué tipo de especialista tienen que ir, que tienen que cumplir con las terapias, que se tiene que atender la familia. No solamente es el paciente, la persona con síndrome de Tourette, sino que la familia, porque a veces el médico trata al niño, pero se olvida que hay una familia que a veces interfiere también con el entorno, y también una escuela que interfiere con el niño con síndrome de Tourette, porque este síndrome tiene la característica de exacerbarse con el estrés, con la ansiedad. Entonces, si tú contienes a la familia y hay una buena relación familiar, donde el niño se esté tratando, donde cambian los hábitos, aceptas también que tu hijo se está moviendo, en la escuela también le hacen las adaptaciones curriculares correspondientes, el niño con Tourette baja mucho la cantidad de TIC, no crecen los trastornos asociados tanto, no se agudizan y tiene una mejor calidad de vida. Y también educamos bastante para que la gente pierda el miedo a la medicación, que eso es súper complicado. Fíjate que mientras tú nos contabas y nos hacías esta descripción, que estoy seguro que la gente en la casa está entendiendo perfecto cómo se produce, Martín asentía con la cabeza y decía sí, sintiéndote muy identificado con esas palabras, entiendo yo. Martín, hoy día tú eres músico, cuéntanos un poquito de tu historia, de tu vida, de cómo te hicieron el diagnóstico. Bueno, yo tengo 26 años, soy de Temuco originalmente, vivo en Santiago hace 3 años y medio aproximadamente. Mi caso de Tourette igual es inusual por el hecho de que es leve. Estadísticamente habemos muchos con Tourette leve, pero el problema es que es tan difícil diagnosticarlo porque todo el mundo piensa en Tourette y piensa en Supertaldo, piensa en los casos piensan en South Park. Entonces está el estereotipo muy marcado que el Tourette tiene que ser con coprolalia y con gritar garabatos y con... Y movimientos muy bruscos. Claro, y golpearse. Sí, y exacto. Yo tengo muchos tics. Ahora, en estos momentos, hace poco hice un conteo, debo tener unos 20 o 30. Muchos de ellos son tan sutiles que la gente no se da cuenta. Pestañeo, sacudo la cabeza, frunzo las cejas. Pero en el fondo tuve la fortuna de que fue un diagnóstico temprano y eso también me permitió contenerlo. Y si bien el Tourette no es una enfermedad degenerativa, igual en el fondo puede seguir agravándose con el tiempo. Tú eres un chico joven, me imagino que esto en algún minuto de la vida, no sé, hablábamos de la familia, tus papás se empezaron a dar cuenta de esto, tu mamá te llevó al doctor. ¿Cómo parte? ¿Cómo se dieron cuenta que tenías esto y cuándo te llevan al médico, te hacen el diagnóstico? Cuando era niño, en mi muy primera infancia, 3, 4 años, ya yo tenía tics. Y se juntaron con otras cosas porque yo de niño era muy raro. Era medio, como que tenía rasgos medios autistas, entonces pensaron que a lo mejor podía ser Asperger. Ah, perfecto. Pero no era un problema tan crónico, simplemente era un niño raro que después con la socialización se normalizó un poco más. Pero en esa instancia era todo una sola cosa. Tenía como dificultades sociales y tenía tics y tenía como ciertas conductas que no eran usuales para un niño, como que aprendía a leer a los 3 años, o sea, como que habían ciertas como manifestaciones de muchas cosas que eran inusuales por sí solas y ocurrieron todas simultáneamente. De acuerdo. Entonces empecé a ir a neurólogos, a psicólogos. Durante muchos años me medicaron incluso sin saber bien qué tenía. Hasta que a los 8 años vine a Santiago ya y con una resonancia magnética en mano pudieron revisarle y decir, no, esto es Tourette. Ah, a los 8 años te hacen entonces el diagnóstico. Exacto. Fíjate que es un tema que es muy interesante y es muy interesante porque no solamente aborda lo que es la enfermedad, el ambiente familiar directo, el ambiente social, lo que tú decías, la estigmatización que existe sobre esto, ¿no es cierto?, en estos casos tan graves que aparecen en redes digitales. Te hacen el diagnóstico a los 8 años, ¿no es cierto?, empiezas ya con un tratamiento y a propósito de eso, ¿cómo fue tu experiencia en el colegio? ¿Sufriste de bullying? ¿Te sentiste amenazado un poco por el ambiente escolar? ¿Te sentiste acogido, apoyado por ese ambiente escolar? Un poquito tomando las palabras de lo que decía Andrea recién, que es tan importante, ¿no es cierto?, el apoyo familiar y también el apoyo de contención del colegio. No nos contestes todavía, por favor, te vamos a dejar en suspenso, puntos suspensivos, ponemos pausa. Lo quiero invitar a hacer una pequeña pausa comercial y de vuelta seguimos conversando sobre el síndrome de Tourette en Doctor en Casa.
Seguimos en Doctor en Casa conversando sobre el síndrome de Tourette. Está en compañía del doctor Roque Villagra, neurólogo, Andrea Pizarro, presidenta de la Fundación Amigos de Tourette, y Martín Poblete, que hoy día está dando su testimonio ahí desde los 8 años en adelante y todo lo que significó este peregrinaje por la salud para llegar finalmente al diagnóstico. El niño símbolo. Y quedamos con punto suspensivo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el trato en el colegio? ¿Cómo es tu historia, tus recuerdos de ese periodo en el colegio? Sigo insistiendo en la idea de que yo siempre tuve mucha suerte con mi Tourette, porque en cuanto a la escolaridad, yo estuve en el mismo colegio desde kinder hasta cuarto medio. Entonces, mis amigos de la infancia son mis amigos de la vida. Entonces ya me conocen hace demasiados años como para que el Tourette les importe realmente. Yeah. Y cuando en ese tiempo llegaba un compañero nuevo y que se daba cuenta de que yo tenía tics y todo, sí habían burlas, sí habían manifestaciones de bullying o algo que se le parecía bastante, pero siempre fueron sutiles y acotadas en el tiempo, porque también llegaba uno al curso, de un curso de 30, donde todos sabían que yo tenía tics. Entonces, claro, trataba de burlarse, nadie enganchaba y por cansancio abandonaba su misión al par de semanas. Es decir, tuviste un ambiente de protección y de solidario en tu curso, sí. Y ojalá, fíjate, no solamente en esto, sino que en tantos otros problemas que sufren los chicos, los jóvenes dentro de los colegios, pudiésemos replicar ese ambiente de protección y de compañerismo, ¿no? Un ejemplo. Porque hay un tema que me quedó dando vuelta, fíjate, porque cuando yo le pregunto a Martín directamente por esto, él me dice, en este momento identifico 20. Hay un tema de hacer consciente esto, de hacer consciente los tics que realmente nosotros vivimos y posiblemente de repente repetimos palabras o tenemos algún tic que pasa inadvertido. Y otra persona te puede decir, oye, Rocky, repetiste como 3 veces la palabra, pero tú no lo hiciste consciente. ¿Es eso? ¿Es habitual que ellos tengan esa claridad de decir, tengo 20 y en este momento hice 5, por ejemplo? Sí, los pacientes con Tourette tienen la característica de que tienen, por decirlo así, un portafolio de tics, ¿ya? Y que los tics en el tiempo van cambiando. Por ejemplo, un paciente puede tener pegado por unos meses un tic, después intercambiarlo por otro, o tener varios juntos de algún tipo, o puede tener una seguidilla de tics, por ejemplo, empezar con un tic en la mano, después un movimiento en la cara y después descargar. Pero básicamente lo que refieren los pacientes cuando uno les comenta con respecto a lo que ellos sienten personalmente, ¿sí?, es que existe una sensación que puede ser como definida como desagradable, como de tensión, que al realizar el movimiento se alivia. Se alivia. Eso es un poco el punto. Por eso hay gente, por ejemplo, que tiene un movimiento en el cuello, bueno, y hay mucha gente que tiene tics, y son tics que, digamos, que están dentro del repertorio que uno puede no ver normal. Cerrar los ojos, de repente enderezar el cuello, hacer sonar una articulación, y eso no tiene mayor trascendencia. Claro. Pero el punto de la enfermedad del Tourette está cuando esto tiene una repercusión funcional significativa. Y la repercusión funcional muchas veces tiene que ver con su repercusión social, ¿ya? Entonces, esta repercusión significa básicamente cuando interfiere en tu vida diaria, tu vida profesional, tu vida de pareja, o tu vida como papá o como mamá, etcétera, ¿no es cierto? Y en los niños fundamentalmente es el ámbito escolar. El ámbito escolar, claro. Y eso es lo significativo. Yo te diría que en general uno de los tratamientos más significativos e importantes que se puede hacer para identificar es educar al entorno escolar con respecto a la capacidad de aceptación del diferente. Porque esto no estamos hablando de ser enfermo o no ser enfermo, porque el Tourette está dentro de lo que uno llamaríamos un espectro de conducta que está entre enfermedad y una condición, por decirlo de alguna forma. Claro, está en un límite. Fíjate que, Andrea, además tú eres testimonio hoy día, no solamente de la presidenta, sino que tu hija también tiene el síndrome de Tourette. ¿En qué grado está tu hija? ¿Cuándo se hizo el diagnóstico? ¿Te costó llegar a ese diagnóstico? A mi hija la diagnosticaron igual que a todos los niños cuando el médico ya pasó un tiempo de observación, de que los tics no desaparecían, que tenía que cumplir el criterio del año con tics motores y tics fónicos, pero estaba como hace bastante tiempo, fue como muy prematuro su síndrome de Tourette, no diagnosticado porque tenía muy pocos tics, siempre estuvo desde los 2 años tics en los ojos y como a los 4 años tenía tics fónicos. A los 6 años y medio, ella llegó de la escuela un día con todos los tics que hay desde la cabeza, del cuello hacia... ¿Así, pero súbitamente? Súbitamente, todos. Los movimientos los hacía todos.
fue súper fuerte. Ella ya tenía también otros trastornos antes, entonces tenía trastornos del sueño, era una niña muy hiperactiva, una hiperactividad severa, dormía 3-4 horas diarias y cuando llegamos a esto, el doctor dijo que el pediatra que la veía nos derivó a un especialista, dijo porque la había estado observando, era el pediatra desde que nació, y nos dijo, puede ser esto, pero hay que relajarse porque el doctor seguramente va a hacer una evaluación. Hizo una evaluación durante un año. Mi hija fue aumentando como bruscamente sus tics, a pesar de que estaba medicada, estaba tratada en la casa, se hizo la contención, las adaptaciones, pero sí tuvimos problemas en el ámbito escolar. Y fui así, me fueron derivando de médico en médico porque decían, no, este Tourette ya no lo manejo, su hija es muy complicada, mire, consúltese con tal colega. Y después así fuimos hasta que llegamos al San Borja, no, primero donde el doctor Rodrigo Chamorro nos estuvo atendiendo como 3 años en forma gratis. Nosotros tuvimos una situación económica en esa época mala y se lo agradezco mucho a ese doctor, la atención que tuvo con nosotros. Y él siempre decía que el tratamiento tenía que ser con un equipo. Nosotros lo veíamos a él por un lado, a un psicólogo por otro lado, pero el Tourette tiene que tratarse por un equipo, por una unidad donde él converse el psiquiatra con el neurólogo, con el psicólogo, para que sepan lo que está pasando con el paciente. Si están en forma independiente, no sirve de mucho. Correcto. Entonces, en esa época ya pudimos entrar al Hospital San Borja y ahí llegamos a la unidad de neurología infantil con la doctora Mónica Troncoso. Estuvo hartos años atrás también con los mismos inconvenientes que tuvimos todos los años, nos cambiamos de escuela, tuvo un maltrato de algunos profesores, problemas de bullying porque sus tics eran bien exacerbados, más sus otros trastornos que, claro, para los compañeros, para los profesores, la hacían ver en forma peculiar. Claro, al no aceptar la diferencia. Y después de la doctora Mónica Troncoso, cuando ya se puso el Tourette como muy severo, nos derivaron a CETRAN, a donde el doctor Pedro Chaná, donde se atiende actualmente, y está con una batería. Bueno, durante todo ese tiempo se ingresó al COSAM, al hospital con todos los especialistas, se hicieron todos los tratamientos. En esa época no estaba la fundación, pero sí en la unidad de COSAM de Maipú, por ejemplo, fue a un colegio a hacer una charla que no resultó mucho porque fue peor. Andrea, hoy día el síndrome de Tourette interfiere mucho en la vida de tu hija. Tu hija hoy día se puede desarrollar no sé, en áreas de educación, en alguna... ¿Cómo está hoy día? Ella sacó su cuarto medio con exámenes libres. ¿Ya? Y está estudiando técnico veterinario. Nosotros tuvimos que ir a hablar al instituto que mi hija tenía TIC, pero sí podía ejercer la carrera porque hay neurocirujanos con síndrome de Tourette y que operan y lo hacen súper bien, porque los chicos que tienen síndrome de Tourette y tienen TIC, en el momento de concentrarse, ellos logran controlar sus TIC. Entonces mi hija para la clínica es muy buena. Sí, fíjate que, sus mejores notas están ahí. Fíjate que tomando lo que tú señalas y pasando un poco ya, tú lo describías, al tema del tratamiento, Roque, hoy día entendemos que hay medicamentos, entendemos, ya tú lo adelantabas muy bien, hay un equipo multidisciplinario que está trabajando directamente con el paciente. ¿Esa es la construcción del tratamiento hoy día? Sí, yo creo que es fundamental, tal vez el pilar más central es el equipo multidisciplinario que incluya intervenciones en campo, en el ámbito donde se desenvuelven los niños, fundamentalmente. Conversar con los educadores, con los compañeros, eso es muy importante. Y los medicamentos tienen un rol importante, pero también usados juiciosamente, porque los medicamentos son siempre cuchillo de doble filo, en el sentido de que ayudan al control de los TIC, pero traen reacciones o pueden traer reacciones adversas también. Correcto. En el caso, Martín, ¿cómo te manejas tú hoy día desde el punto de vista médico? Por ejemplo, si estás tomando algún medicamento específicamente, no necesitamos el nombre, pero ¿estás con eso? Actualmente no. ¿No? No. Cuando salí del colegio, no, poquito antes, cuando estaba empezando cuarto medio, empecé a tener menos tics. Y los efectos secundarios, como dice el doctor, igual eran altos. Entonces hablé con mi doctora de ese tiempo, que era una neuropsiquiatra, que ella era muy de esta onda de medicar a toda costa. Y yo le dije que me daba cuenta de que me sentía peor cuando los tomaba que cuando no los tomaba. Y me dijo, ya, pero no sé, ya, pero la convencí. Con el apoyo de mis papás, además, que vieron el cambio de cómo mi cerebro estaba madurando, qué sé yo. Y la doctora dijo, ok, ya, probemos.
hagamos un abandono grupal, o sea, perdón, gradual de los medicamentos de aquí a un mes. Ya. Y tuve todos los síntomas de dejar una droga, abstinencia, Claro, problemas exacto, para dormir, problemas exacto. para despertar. Pesadilla, lo pasaste mal. Sí, no tan mal como podría haberlo pasado, pero sí fue como dejar una droga, básicamente. Sí. Y cuando dejé de tomar medicamentos, tuve como un despegue intelectual y físico, porque por primera vez mi cuerpo estaba funcionando libre de remedio y tenía ya la capacidad de poder vivir y que mis tics fueran lo suficientemente leves como para no tener que medicarlo. Pero fue mi caso puntual. El estilo de vida para todo influye, obviamente. Si el estilo de vida es saludable, obviamente no nos enfermamos mucho menos. ¿Tu estilo de vida cambió también? ¿Tienes un estilo de vida más saludable? Sé que te dedicas a la música. ¿Encontraste, por ejemplo, en la música una ayuda importante para el manejo de esto? Igual sí, porque por una parte es una forma muy potente de liberar energía y bueno, genera todos los efectos cerebrales de la música, o sea, la liberación de endorfinas, la dopamina. Hay una serie de efectos positivos que no tengo el paper científico a mano para decir. pero tú sabes que existen. Claro, y al menos desde la experiencia subjetiva puedo decir que hay un efecto positivo de la música en eso. Correcto. Más allá de que igual hay efectos negativos como el trasnoche, que no es bueno para los que tenemos Tourette. Tienes que tener cuidado con eso, absolutamente. O las luces de escenario. La otra vez me pasó que fuimos a tocar en un evento privado y el iluminador era fanático de las luces estroboscópicas. Entonces, perfecto, en la prueba de luces dijimos, oye, disculpa, sabes que tengo Tourette, eso me causa un poco de fotofobia, por favor no usen estroboscópicas durante nuestro show. Ya, perfecto, ni un problema. Y el primer tema, ¡pah! Estroboscópica. Entonces, no es que me vaya a dar ni ataque de epilepsia ni nada, pero me aumenta mucho los tics y me aumenta el... Y tic, ansiedad, angustia, es todo un círculo ahí. Entonces, en el fondo, si hago un show y me ponen estroboscópica, voy a terminar el show el triple de cansado y el triple de molido. Entonces... Tienes que poner ahora las condiciones, entonces. Claro, en el contrato. No, pero son pequeños cuidados en realidad que uno debe tener para que no se haga más difícil. Agradecerle la presencia hoy día en nuestro programa. ¿Podría decir una cosita? Pero por supuesto. Como el doctor, nosotros quería contarles que nosotros siempre nos están llamando. Nosotros hacemos también educación en las escuelas. Vamos en forma gratuita a hacer talleres a los profesores. Nosotros desarrollamos el año pasado una guía junto con el Ministerio de Educación para adecuaciones escolares para niñas y niños con el síndrome de Tourette. Entonces, siempre estamos asistiendo a las universidades ahora también a hacer charlas a los futuros docentes, psicopedagogos, psicólogos. Universidades, colegios, escuelas, liceos, todo lo que quieran. Entonces, sí, el problema que tenemos es que hay muchos niños, por ejemplo, papás que están solicitando, que tienen Tourette, que están solicitando también que se nos abran las puertas a la Fundación para poder ir a educar y capacitar a los profesores, sus docentes, pero no nos reciben. Claro. Se cierran las puertas y ese es el problema más fuerte que nosotros tenemos como fundación y como padres, es que las escuelas nos escuchen, que aprendan, para que aprendan a conocer el síndrome de Tourette, que no piensen que van a tener un chico moviéndose y no van a poder solucionar nada. Exacto. Y que las familias también aprendan que nuestros hijos se mueven. Y las expectativas del tratamiento para ellos van a ser más felices cuando todos aprendamos que ellos se van a mover. Andrea, señales, página web, ¿dónde se podría conectar la gente, por ejemplo? Ahí estamos viendo. Sí, ahí está ¿Tu página web entonces? www. Sí, Tourette Chile, creo. Tourette Chile. Sí, estamos en Facebook también. ¿Y en Facebook cómo te encuentran en Facebook o las encuentran ustedes? Amigos del Tourette Chile. Chile. Sí, y tenemos un Twitter, pero ese no se usa mucho. Nosotros en la página siempre está bien actualizada, colocando todas nuestras actividades a nivel legislativo, educacional, donde no estamos. La cosa es educar y bajar y cambiar el paradigma por el cual se conoce ahora el síndrome de Tourette y que la gente entienda que el TIC, ¿cierto? Los TIC motorios y los TIC fónicos son la punta de la pirámide. Exacto. Abajo hay muchas cosas que son peores a veces que los mismos movimientos, y eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente aprenda, se eduque y después comparta su educación con otras personas más para incorporar a los niños. Y por eso Andrea está aquí, ahí representando a la Fundación. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias, Roque. También sabemos que la sociedad
de Neurología de Chile hay una unidad especial que está trabajando con todos estos trastornos del movimiento. Tú nos decías, me decías, 40 colegas Por lo médicos menos, claro. que están hoy día trabajando en esta área. Así que, En Santiago. En Santiago, un área que se está fortaleciendo y que esperamos se fortalezca no solamente en Santiago, sino que a lo mejor, ojalá también a lo largo de todo el país. Muchas gracias, Martín, por estar hoy día con nosotros. Mil gracias por tu testimonio, por estar hoy día con nosotros. ¿Y estás con la armónica o no? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿Te atreves a irnos a la pausa tocando algo de tu armónica, no? Un pedacito cortito, bueno, una introducción sí. de algo, ¿sí? Y, eso, y así después ponemos todos los datos de Martín para los eventos que Martín hace. Sin luz estroboscópica. Por favor, sin luz estroboscópica. Dale, Martín. Yo despido, vamos a la pausa, pero vamos a la pausa con Martín. Muchas gracias. Pausa, ya volvemos.